Entonces, gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Hoy continuamos con nuestra semana de santificación. Sé que este tiempo ha sido un tiempo de bendición completamente. En lo personal, el Señor me ha hablado bastantes cosas y ha estado escudriñando en lo más profundo de mi corazón. Así que hoy el pastor Levi Gloria me dio el privilegio de compartirles acerca de una palabra, sobre un tema. Y hoy vamos a hablar sobre santificando nuestras finanzas, santificando nuestra área financiera. Amén. Creo que es un tema que nos compete a todos y que vamos a empezar primero a aprender. No va a ser tanto no lo voy a hacer tanto como una charla de consejos, sino santificación. La santificación es ver las cosas no con los ojos humanos, sino con la forma como Dios lo ve. Así que quiero que cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Bueno, quiero que me acompañen, cierren sus ojos por un momento y oremos. Padre, Señor, hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy dispongo mi corazón. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me hables. Y Señor, te pido que me ayudes a entender tu palabra y que yo pueda ponerla por obra. Señor, yo necesito vivir como tú quieres que yo viva, pensar como tú quieres que yo piense. Y Señor, y que yo sea más como tú. Señor, mira que te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les recuerdo otra vez para los que se acaban de conectar. Hoy vamos a hablar sobre santificando nuestras finanzas, nuestra área financiera. Y quiero que hoy vamos a leer primero una palabra que está en Mateo, capítulo 6 versículo 24. Y así brevemente les voy a compartir la palabra. Dice Mateo 6:24 de la siguiente forma. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir porque si no amarás a uno y aborrecerás al otro. O servirás a uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que yo quiero hoy empezarle a compartir a ustedes acerca de lo que dice Mateo 6:24, que en mi vida me ha impactado mucho. Y uno está hablando esa palabra la del Señor Jesús y nos dice una cosa. Y es impresionante que lo haya dicho el Señor Jesús. Dice aquí que las riquezas son un Señor, pero el Señor Jesús es Señor de señores, pero sin embargo las riquezas es un Señor. Y me impresiona porque es como que las riquezas siempre quieren ponerse en nuestros corazones a competir con Dios. Y bueno, si algo voy ahí cerrando los micrófonos. Y eso es impresionante, como el Señor Jesús dice, no podemos servir a dos señores. Uno es Dios y otro las riquezas. Pero démosle el equilibrio que es. El Señor Jesús, nuestro Dios, es Señor de señores, aún Señor de las riquezas, porque el Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. Y si vamos a Mateo capítulo 13 habla acerca de la parábola del sembrador. Y el Señor está hablando en esta parábola y dice que el sembrador salió a sembrar. Y en una parte, que es en el versículo 2 dice que cuando el Señor está explicando, dice, el que fue sembrado entre espinos fue aquel cuando los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra para que no dé fruto y para que sea infructuosa. Y aquí quiero resaltar otra vez lo siguiente, es las riquezas que es lo que hacen en nuestra vida nos engañan. No es que sean malas, pero dice aquí en Mateo 13:2 dice, el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Y es impresionante porque uno tiene que decir, Señor, entonces, ¿qué hago con las finanzas? ¿Qué hago con el dinero? Y es impresionante porque las riquezas pueden engañarnos.
¿Saben cuántas personas llegan a la iglesia a buscar del Señor totalmente acabados financieramente? El Señor empieza a prosperarlos y cuando los prosperan, empiezan la lucha en su corazón. O sirvo a Dios o sirvo a las riquezas. Y lastimosamente he visto muchas personas que se alejan de los caminos del Señor porque deciden servir a las riquezas. Las riquezas los han engañado. Ahogaron la palabra que escucharon y se fueron. Eh, y todo esto estoy tratando como de construir todo lo que les quiero enseñar hoy. Eh, el Santiago 3:15 dice así, porque, bueno, no lo voy a leer. En Santiago 3:15 para que lo apunten o si no nos ponemos, y no quiero llegar solamente a eso. En Santiago 3:15 el Señor empieza a hablar de cuatro tipos de sabiduría. Dice que hay una sabiduría que viene de lo alto, esa es la primera, es la mayor, la sabiduría de Dios. Viene que hay una sabiduría que es terrenal, de nosotros como personas, seres humanos. Hay una sabiduría animal y hay una cuarta sabiduría que es diabólica. La sabiduría es saber hacer. Y nosotros podemos manejar las finanzas con la sabiduría, con la sabiduría de Dios. Y eso es lo que estamos queriendo construir en este tiempo. Santificación es consagrarse a Dios, ser más como el Señor y menos como nosotros. Así que tenemos que empezar a ver, Señor, ¿cómo ves tú las finanzas, Dios? ¿Cómo tengo que verlas yo? Porque hay otro, y verlas como el reino de Dios. El Dios en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de dinero. Para Dios no solo un misterio, sino que no es un problema. El problema está en nuestros corazones, cómo vemos las finanzas. Y cuando el hombre se empieza a alejar de Dios, empieza a tener o a manejar las finanzas terrenal. Y hoy quiero que empecemos a ver cuántas cosas y cultura y pensamientos y aún formas de actuar tenemos nosotros porque manejamos las finanzas como la manejan los hombres, como la maneja el reino de los hombres, alejado del reino de Dios. Pero nosotros tenemos que hoy decir, voy a consagrarme a la financiera, también como tú quieres que yo la consagre, Señor, para tener la sabiduría de lo alto. Otros la manejan como sabiduría diabólica, de verdad, y utilizan las finanzas para cosas completamente perversas. Así que hay un versículo que me impresiona. Hay muchos que me impresionan sobre ese tema. Ustedes van a escuchar muchos que me impresionan. Está en Eclesiastés, capítulo 10 versículo 19. Y Eclesiastés capítulo, no quiero que lo lean tranquilo, pero Eclesiastés 10:19 habla acerca de algo y dice así, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Eclesiastés 10:19. Y uno dice, ¿la Biblia dice eso? Sí, la Biblia dice que el dinero sirve para todo. Y uno dirá, ¿cómo así? Pues eso es parte del engaño de la riqueza, porque no sirve para todo. Cuando tal vez estamos enfermos, no sirve para gente millonaria que ha tenido dinero y dice, necesito que me sanen. No, señor, ya no puede, ya es terminal. Cuando tienen problemas de pronto con familiares, ¿cómo hago para que mi hijo salga de la droga? No, por más que le des dinero no va a servir. Pero aquí la Biblia está dando el contexto de que las cosas en el mundo se compran con dinero, porque pues en el contexto de que el banquete es para el placer y el vino, ¿y con qué se compra con qué hace un banquete? ¿Con qué se compra vino? Con dinero. Así que vamos a empezar a construir entre dos cosas, entre los principios del Señor y los pecados que nosotros mente vivimos. ¿Ok? Y para eso, pues lógicamente vamos a empezar a leer un poquito de Biblia. Primera de Pedro 4:10, ¿ok? Primera de 4:10 dice así, cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo y ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo primero que creo que tenemos que ver es, y quiero que le diga, Señor, Señor, hazme un buen administrador,
Hazme un buen administrador, Señor. Dios nos da las cosas, todo es de Él. ¿Yo qué tengo que hacer? Administrar. Aquí habla de administrar la gracia, pero también tenemos que aprender a administrar el dinero. Y muchos de nosotros, y yo me incluyo cuando recién llegué a los caminos del Señor, no tenía principios del reino de Dios en manejar el dinero, por lo tanto era un mal administrador. Y lo contrario, administrar bien es despilfarrar. Hay parábolas, por ejemplo, la parábola de los talentos que habla específicamente sobre cómo tenemos que, el Señor pedirá cuentas de lo que Él nos da. Una cosa que tenemos que ver para ser buenos administradores, saber cuánto tengo. Muchas personas gastan más de lo que tienen, más de lo que llegan, y lo disfrazamos de fe. Aquí en el mundo cristiano decimos, no, es que yo tengo fe. Y me encantaba lo que decía un pastor, decía una vez, tienes que orar sin mirar tu bolsillo, pero sí tienes que gastar mirando tu bolsillo, porque eso está mal. Muchos se meten en deudas, están completamente endeudados, pagan los servicios con tarjeta de crédito, y los he conocido. ¿Y sabe por qué es? Porque no administramos bien. Hay que aprender a hacer balances, saber cuánto tengo, cuánto gasto, cuánto voy a ahorrar, cuánto tengo que pagar, cuáles son mis compromisos, si tienes deudas, cuáles son tus deudas y empezar a hacer un balance. Eso no dista nada de la fe. Y se los voy a demostrar. Pues dijo, ¿o acaso un rey, cuando va a salir a la guerra con otro, primero no mira cuánto tiene, a ver si puede ir a pelear contra el otro? Y si ve que no puede pelear porque tiene mucho menos, vaya a hacer una concesión. ¿O quién de ustedes, dice el Señor, antes de construir, no mira primero que pueda tener las finanzas, el recurso para terminar la torre, la construcción? O si no, termina siendo una burla para los demás. Y uno a veces dice, no, es que eso no es fe. No, el Señor nos enseña, si hay que hacerlo. Otra cosa que hay que hacer, aprender a no malgastar. Y esto fue una cosa que a mí me impactó mucho, porque la cultura del mundo es, yo tengo tanto que, yo puedo malgastar cosas y voto cosas y desperdicio cosas. Y en algún momento, cuando estaba viendo la palabra, yo entendía, eh, ¿qué haría una persona normal en la sabiduría terrenal que les decía yo, si estuviéramos administrando en el momento de la multiplicación de los panes y los peces? Se multiplicaron los panes y los peces, comieron 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, y el Señor viene. Si fuéramos nosotros los más originales, listo, vámonos ya, Señor. Que se quede eso ahí. Pero en el reino de los cielos, el Señor nos enseñó algo. ¿Y saben qué dijo? Apóstoles, vengan, vengan mis discípulos. ¿Ya acaban de comer todos? Sí. ¿Se saciaron? O sea, ¿están completamente llenos? Sí, Señor. Ahora quiero que cojan las cestas y recojan lo que sobró. Y eso yo lo aprendí. Yo dije, wow, Señor, el Señor no desperdicia. El Señor sabe administrar. Y eso también es algo que tenemos que ver, porque el Señor toma cuenta de lo que nos da. Otra cosa, tenemos que eh, aprender a ahorrar, ¿cierto? Ser ahorradores. Eh, y perdón que no tenía esa palabra aquí, pero está en Proverbios, capítulo 11 versículo 24. Y dice así, en la Reina Valera la tengo yo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y aquí voy a repartir varias cosas y desmenuzar un poquito esa palabra para lo que estamos viendo ahorita. Dice aquí, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Y saben qué significa esto? Un corazón generoso. En el mundo dicen retén, tienes que retener, guarda, no des.
pero hay un sinnúmero de palabras y los invito a que lean simplemente los proverbios. ¿Cuántas veces el Señor dice, tienes que ser generoso, dar al necesitado, dar al pobre? Tanto dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios. Y créanme, por experiencia propia, lo he vivido. Dios no se queda con deudas tampoco. Y Dios paga muy bien. Hay que aprender a ser generosos. Dice el Señor que, dice la palabra, que, que el que ve a alguien en necesidad y cierra su corazón, a Dios le desagrada. Y si nosotros tenemos personas que tienen necesidad financiera, ya el pastor ha hablado de las otras necesidades que tienen también espirituales, pero hoy quiero enfatizarme en la financiera. Y nosotros cerramos nuestro corazón, cerramos nuestra mano para no bendecir, teniendo la oportunidad, estamos siendo ¿qué? Tacaños, avaros. Ahí solo les pongo, pónganse a pensar, ¿quién está haciendo nuestro Señor? ¿Quién está influenciando nuestros pensamientos, nuestra forma de conducta? ¿Qué Señor está señoreando sobre nosotros? ¿La palabra de Dios o la sabiduría humana que dice, no, yo más bien retengo y me quedo con esta plática, no la voy a dar, aunque sé que esa persona tiene necesidad? Así que si tenemos oportunidad de bendecir a alguien, hazlo, porque estás abonando para el Señor. Amén. Lo siguiente que dice el versículo de Proverbios 11:24 dice, hay quienes, la segunda parte dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y aquí es lo que estaba diciendo, hay unos que retienen y dicen, yo no voy a dar, pero eh, me impresiona lo que dice aquí, hay quienes retienen más de lo que es justo. Quiere decir que hay una porción justa que sí hay que retener. ¿Y saben cómo se llama esa porción justa de retener? Ahorro. Y tenemos que aprender a ahorrar. Lo que yo les decía, ¿cuánto de lo que ganamos lo ahorras? ¿Cuánto de lo que tú ahorras, de lo que tú ganas, lo estás destinando de pronto para, y aquí voy a ahondar en algunas cosas, para una, de pronto una emergencia, para una calamidad, para una necesidad imprevista? Y les voy a decir algo, ¿cuántos están ahorrando para el futuro? Hay un proverbio que dice, eh, está, dice, habla acerca de las hormigas. Y aquí me encanta porque también habla de la sabiduría animal. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Y, y el Señor nos pone a ver a las hormigas y dice, perezoso, mira la hormiga, que no tiene ni señor ni amo, pero en el verano recogen para el invierno. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos fuerzas todavía, gracias a Dios. Todos estamos trabajando y tenemos capacidad. Estamos en la época de la hormiga. ¿Sabían eso? Yo estoy en la época de la hormiga. Y la hormiga trabaja con fuerza, pero guarda para el invierno. ¿Y cuál será el invierno? Nuestra vejez, cuando no podemos salir a trabajar. Y aquí les doy un consejo. Ahorren para la vejez. Y no se dejen llevar de verdad por sabidurías que no son de Dios. Hay gente diciendo, no, yo no voy a ni el fondo de pensiones, ni dices nada de eso. Eso se lo roban, eso no hay que. No, hay que aprender a ser previsible. Invierte en algo que de pronto te rente algo cuando estés en esa época de invierno. Pero en verano hay que ser sabio. Amén. Y lo dice aquí, hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Y eso también viene la tacañez. La tacañez es un pecado. Es un argumento que es increíble. Te daña a ti y daña a tus cercanos. La falta de generosidad daña a los que te rodean, pero a los más cercanos, la tacañez. ¿Cuántos por falta, no de dinero, sino de un corazón que no retenga, sino que dé, aún cierra su mano a sus hijos, a su esposa? Y voy a decirles a Dios y a ustedes mismos.
Y eso no está bien delante de los ojos de Dios. Eso no es tanto la cultura del reino de Dios. No estoy diciendo que despilfarremos, pero estamos diciendo que tacañemos. Los dos extremos son malos. Hombres o mujeres que de pronto tienen necesidad, pero teniendo el dinero, no lo usan. Y eso, ¿saben cómo se llama? Falta de fe, falta de consagración al Señor. ¿Y por qué les pongo siempre esas dos cosas? Porque quiero que se den cuenta y que pensemos hoy, ¿quién realmente influencia mis decisiones financieras? ¿El amor el servicio a Dios o el servicio a las riquezas? Son los dos señores ahí peleando. El Señor no pelea con las riquezas, pero las riquezas sí quieren pelear en nuestro corazón con el Señor. Eh, Otra cosa que quiero y no podía dejarlo es, en el reino de Dios existe la ley de la siembra y la cosecha. Y eso es inevitable. Siembra y cosecha. Tú siembras para lo que vas a comer en unos meses. Así que hoy estás comiendo lo que sembraste ayer. Y les voy a decir, la mejor forma de explicar la siembra y la cosecha es, si tú siembras una semilla de papa, pero una papa más bien, ¿qué vas a cosechar? Papas. Si el tipo de semilla cambia, cambia el fruto. Si tú sembras una semilla de tomate, te vas a hacer una tomatera y te va a dar muchos tomates. Si tú quieres que tu vida financiera cambie, ¿qué crees que tienes que sembrar? Oraciones. Y lo digo no por ironía, porque la oración tiene poder. Pero hoy quiero quitar un poquito el misticismo. De pronto, quiero obtener finanzas. Voy a sembrar buenas intenciones, buenas acciones a las personas. ¡Ay, el que se cayó! No. Siembro dinero. ¿Qué cosecho? Dinero. Y el Señor es me impresiona la palabra de Dios. Malaquías 3:10 dice así. Y yo sé que muchos acá, los que han ido a la iglesia y ven los sobrecitos, lo han leído. Cuando el Señor dice, traigan sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, al alfolí, allá, al templo, a la iglesia. Y algunos luchan con eso. Léanlo, Malaquías capítulo 3 versículo 10. No lo dice un hombre. Y ahí lo que dice es, traigan sus diezmos a la iglesia, al alfolí, y yo abriré las ventanas de los cielos, dice el Señor, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Y ahí está hablando de la siembra y la cosecha. El diezmo, ¿saben qué es? Es algo que tú y yo no podemos controlar en una siembra y cosecha. ¿Saben qué es? Yo puedo controlar la tierra, sí, porque la puedo arar, la preparo, ¿cierto? Le echo abono. Puedo controlar la semilla, claro, sé qué tipo de semilla y qué tanta semilla, pero no puedo controlar, ¿saben qué? El clima. Y el sembrador, pues eso siembra cuando es tiempo de que va a venir el clima para las lluvias, si no se secan. Pues cuando el Señor dice, yo derramaré bendición, es porque el diezmo es la lluvia. ¿Y qué es la siembra? La ofrenda. Pues el Señor dice, me han robado ustedes en diezmos y ofrendas. Cuando yo ofrendo, estoy sembrando. Y cuando yo diezmo, mire, estoy sembrando y el diezmo trae el agua para que crezca. Hay quienes dicen, no, yo solamente ofrendo, pero Señor, no veo la prosperidad. Es que no estás, te está faltando regar esa, esa semilla. Y algunos dicen, no, yo diezmo y ahí no más porque Dios mío, ya di mucho. Pues bueno, trajiste agua. ¿Y dónde está la semilla? Por eso en Malaquías 3 me dice, me habéis robado en diezmos y ofrendas, dice el Señor. Y yo quiero que te pongas a pensar, qué pensamientos en tu corazón y en tu mente vienen cuando hablan de diezmos y ofrendas en la iglesia. ¿Te cargas? Eres de los que dices, pero aquí todo el tiempo a mí me gusta toda la reunión, pero esto que no es sino pedir plata. Y la verdad, simplemente es una oportunidad que Dios nos quiere dar para que nosotros sembremos, ofrendemos y
estemos cosechando finanzas. Por lo tanto, tampoco hay que robar a los hombres, hay que aprender a pagar las deudas, porque eso también es robar. Hay quienes dicen, présteme, y nunca pagan. Ah, y ahí sí usan la frase, ¿no? Que Dios se lo pague. Pero pues eso no es del Señor. El Señor dice que tenemos que pagar nuestras deudas. Y ya para ir terminando y ahorita orar, quiero que dos cosas. Uno, que no, uno, que es un enemigo grande y en esta época acerca de las finanzas, y es vivir de apariencias. Proverbios 13:7 dice así, otra vez, Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Cuántas personas utilizan mal, administran mal el dinero solo por querer aparentar? Tenemos que dejar de aparentar, de querer ser lo que no somos. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3. Va a haber tiempo de tener, va a haber tiempo de ahorrar, va a haber tiempo de invertir, va a haber tiempo de comprar poquito. Pero en todo y todo, yo estoy contento porque el Señor es mi Dios. Toda la riqueza. Amén. Y, y termino con, no voy a decir, con el Salmo de Asaf y con Pablo. Y ya con esto oramos. Asaf fue un hombre que compuso salmos. Y en uno de los salmos llega y dice así, Dios, no me des riquezas, porque o si no, me volveré orgulloso y me alejaré de ti. Pero Dios, tampoco me des pobreza, porque o si no, te maldeciré y me quejaré de ti. Entonces uno dice, wow, es una oración sabia. Como que, Señor, manténme en la mitad, ¿cierto? Pero si uno va al Nuevo Testamento, a mí me impresiona lo que dijo Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Filipenses 4, dice algo, dice, en todo y por todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos la última parte, pero la parte anterior de ese contexto me encanta. Señor, si estoy con abundancia, sé vivir en abundancia, porque tú eres el Señor en mi abundancia. Si estoy en escasez, estoy contento porque sé que tú tienes el control de esto y me sacarás de esto y me vas a ayudar con todo y todo en sí enseñado. Amén. Así que no vivamos pensando que las riquezas tienen mayor poder que el Señor. Y yo quiero que hoy oremos por esto. Hoy vamos a orar específicamente y que hoy la oración sea, sí pedirle al Señor perdón y arrepentimiento por la mala administración que hemos hecho, pero también que empecemos a declarar cómo tenemos que ser, cómo queremos ser. El Salmo 112 habla de cómo es un hombre justo y se los dejo ahí no nos da tiempo, pero se los leo, se los dejo para que lo lean, perdón. Salmo 112, cómo el hombre de justo trata todas las cosas, incluyendo las finanzas, y cuánta bendición hay. Así que quiero que cierren sus ojos y me acompañen. Cierra tus ojos por un momento y quiero que busques del Señor y ores conmigo. Padre, Señor Dios, hoy en el nombre de Jesús, Dios, hoy yo te quiero pedir que nos perdones, Dios. Dios, perdóname. Señor, yo hoy reconozco que muchas cosas en mi vida, muchas decisiones, muchas formas de ser, de cómo hago las cosas, de cómo veo la vida, Dios, es porque en mi corazón las riquezas las tengo como un Señor. Muchas veces me cuesta dar, ser generoso, se me dificulta, Dios, inclusive escuchar una predicación que viene de tu palabra acerca de las finanzas, Dios.
Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en mi corazón traigas arrepentimiento y te pido que me perdones, Dios. Porque hoy yo declaro que tú eres Señor sobre todos y sobre todo, que tuyo, Señor, es el dinero, tuyo es la plata y el oro, Dios. Tú tienes el control de todo lo que tengo. Tú eres el que me has dado la capacidad de hacer las riquezas. Y si tienes dinero, tienes riquezas, dile al Señor, Dios, te doy las gracias porque tú es el que me has ayudado. Hasta aquí hemos estado porque tú me has bendecido, Dios. Señor, yo reconozco que las finanzas las tengo por ti, porque tú me has protegido, me has dado ideas. Señor, tú es el que has aparejado personas, situaciones, para que los negocios, para que en mi trabajo, Señor, me vaya bien, Dios. Tú eres el que me hace diligente, esforzado, Señor. Tú me has dado la salud, me has dado las fuerzas para poder disfrutar aún del dinero, Dios. Y si tal vez estás en un momento duro, dile, Señor, y te pido que me perdone. Porque cuántas veces me he quejado. Me he quejado, Señor, porque Dios, porque he creído que tú estás lejos. Porque creo que con el dinero solo lo consigo todo, lo compro todo. Pero tu palabra dice, vengan y compren sin dinero. Vengan y vean el poder del Señor. Dios, tú mueves aún corazones, propósitos, Dios. Y yo hoy creo que tú me vas a bendecir, que no estaré por siempre así. Y si hay algún argumento, algún pecado que he cometido, Dios, que ha traído maldición sobre mi vida financiera, hoy te pido que, Señor, que la sangre de Jesús que derramaste, Señor, de tu cabeza por causa de la corona de espinas, toque mi vida financiera. Señor, porque en mi vida financiera a veces hay espinos y abrojos, Dios. Pero esa sangre tuya, Señor, vino a romper la maldición financiera sobre mi vida. Señor, yo hoy necesito una gota de tu sangre, Dios, sobre mi pensamiento y sobre mi finanza, Dios. Y Señor, sé que seré libre. Dios, ayúdame a ser generoso. Ayúdame a ser bondadoso. Ayúdame a ser dadivoso con las personas. Y Dios, ayúdame a tener la fe de que tú eres un Dios que sanas, que eres un Dios que bendices familia, que eres un Dios que hace milagros y que eres un Dios que tiene el control de las finanzas. Y que tú también dijiste en tu palabra que lleváramos los diezmos y las ofrendas al alfolí, Dios. Dame la fe para eso, Señor. Señor, mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a manejar el dinero, a ser un buen administrador, Dios, porque tú pedirás cuentas de todo, aún de lo que yo hice con el dinero. Señor, te lo pedimos hoy. Ayúdanos y Señor, hoy te pido que seas tú abriendo ventanas de los cielos, que estos, tú dices aún, que te probemos en eso y que estos hombres y mujeres puedan ver cómo tú los bendices y cómo, Señor, el que necesita un negocio, tú das la puerta, abres, das el contacto, das la herramienta para que se haga. Mira, Dios, que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Eh, Creo que llegó el pastor Leo apenas.